Muy buenos días, amados hermanos, amigos y familia. Nuestro Dios, nuestro Padre, hoy nos da vida y hoy, siendo el día del Señor, que le llamamos los creyentes que amamos su casa, la iglesia, nos reunimos para rendirle a nuestro Dios todo tributo, toda adoración, porque Él se lo merece. Ese Dios todopoderoso nos da vida hoy, así que nos gozamos en Él. Un saludo para todos ustedes, hermanos, amigos, familia. Que Dios me los bendiga en este día. Vamos a compartir el devocional. Hoy nos toca leer 2 Corintios, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Nos detenemos en el primer capítulo que leemos, el capítulo 7. Y nos parece uno de los versos resaltantes, el verso 10. Dice así: Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El apóstol Pablo había escrito a la iglesia de Corinto, parece que se refiere a la carta anterior, a la primera carta donde había que disciplinar a una persona. Ahora, es probable, no lo sabemos, pero es muy probable que se trate, algunos teólogos dicen eso, que se trata de esa disciplina que tuvo a una persona que había cometido un acto de pecado, de inmoralidad muy, muy fuerte, como el incesto. Y el apóstol Pablo había escrito había escrito de disciplinar a tal persona, donde Pablo se encargaba de esta disciplina, donde era tan fuerte también como, por ejemplo, que entregaba el cuerpo a Satanás. Era muy, muy fuerte, ¿no? Y parece que lo que Pablo escribió parece que contristó a la iglesia, llenó de tristeza el corazón de la iglesia, tal vez porque algunos de repente no sabían de lo que estaba pasando, no sabían de este pecado de incesto, o tal vez porque el apóstol fue para algunos de ellos de repente muy severo con la disciplina, porque de repente esta persona era una persona carismática, buena, bien tratable, entonces produjo tristeza al principio, pero recapacitaron, reflexionaron, aunque al principio tuvieron mucha tristeza o se contristaron, pero luego recapacitaron, ¿no? Y estas palabras de lo que menciona el verso 10, porque la tristeza que es según Dios, o sea, cuando Dios produce en nosotros tristeza, dice, es para arrepentimiento, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, o sea, para apartarnos de ese pecado. No habla de la salvación de nuestros pecados, sino para salvación en el sentido de que somos salvos de esa penalidad por haber estado cometiendo ese pecado. Somos salvos, somos apartados para no seguir en ese pecado. La tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, ya no estamos con carga de conciencia, ¿no? Con pesar en la conciencia. Ya no hay eso, porque el Espíritu Santo nos habló, sí, produjo tristeza en nosotros, pero fue para arrepentirse, para apartarse de ese pecado o para no ser partícipe, cómplice de ese pecado. Produjo arrepentimiento para salvación en ese sentido, y de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Claro, una persona hace pecado y de pronto se siente mal por haber hecho, pero sigue con el pecado hasta que ya su conciencia no responde, ¿no? Como que lo amordaza su conciencia, ya no dice nada. Entonces, la tristeza que es según el mundo produce muerte, pero cuando es el Espíritu Santo que te habla y de pronto te contrista, la iglesia fue contristada, algunos de repente no sabían de este pecado tan grave que en ese momento de repente por la carta supieron, otros de repente se sintieron muy tristes por la disciplina tan severa del apóstol Pablo, bueno, aparentemente tan severa del apóstol Pablo, y se sintieron tristes porque conocían a esta persona, habían tratado con esta persona, habían comido con esta persona, era una persona de la iglesia, y entonces se sintieron tristes, ¿no? Pero de pronto recapacitaron, reflexionaron, y interesante porque cuando Pablo escribe
esta carta, él dice, ¿por qué aquí dice esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? O sea, de pronto ustedes recapacitaron, se volvieron solícitos para las cosas de Dios. Comenzaron, ¿qué defensa? Comenzaron a defender la santidad que Dios manda en su palabra. ¿Qué indignación? Comenzaron a indignarse del pecado. ¿Qué temor? Tuvieron temor de no cometer el mismo pecado o un pecado parecido. Qué ardiente, dice, afecto. Comenzaron a amar. Qué celo por las cosas de Dios. Qué vindicación. Y Pablo dice, aunque os escribí, dice, aunque les escribí, no fue por causa del que cometió el agravio. O sea, no era tanto eso por causa del que cometió o para disciplinar al que cometió, ni por causa del que lo padeció, o sea, para animar al que padeció, sino para que se os hiciese manifiesto nuestra solicitud. O sea, yo estoy solícito en poner orden en la iglesia. Bueno, era el apóstol. Él tenía que poner orden si había algo que no estaba bien, para que si se manifiesta nuestra solicitud que tengo por vosotros delante de Dios. O sea, Dios me ha encargado esta iglesia y yo tengo que estar solícito, ¿no? Ustedes sacaron a la luz, bueno, seguro alguien sacó a la luz este pecado y Pablo dijo, yo he tenido que hacer esto por causa, para que vean ustedes que yo estoy solícito pronto a poner orden, dice, ¿no? Aunque al principio lo que escribí, lo que determiné, les contristó. Pero qué bueno que esa tristeza que produce Dios es para arrepentimiento. Que Dios nos ayude, a no decir, no voy a decir nada porque si no el hermano se va a entristecer. Mejor ahí no más. No. Si el Espíritu Santo te está moviendo y si tú por la palabra de Dios sabes que debes exhortarle al hermano para que no esté en ese pecado, hazlo. No te hagas cómplice. Pero pastor, se va a entristecer. Sí, pero el Espíritu Santo le va a contristar para que se arrepienta, para que se aparte de ese pecado. Y cuando tú veas ese fruto, te vas a alegrar también. Y ya te vas a dar cuenta que no vas a estar triste porque has hecho lo correcto. Y el gozo de Dios va a estar en tu corazón. Animémonos unos a otros, corrijámonos unos a otros. Cierto que al principio produce tristeza, el Espíritu Santo redarguye, pero después hay arrepentimiento verdadero y nos apartamos de ese mal, de ese pecado. Que Dios nos ayude. Nuestro Dios desea tener una iglesia, como dice en su palabra, sin mancha, una iglesia limpia delante de Él. Recordemos que en el capítulo anterior Pablo estaba hablándonos que somos templo del Dios viviente. Un templo debe estar pues limpio, ¿no? En el Señor, nuestro cuerpo, nuestro ser entero, nuestro corazón. Y luego ya entrando a este capítulo 7, ¿no? Como el título dice, regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Estaba contento Pablo de saber que estaba produciendo bien o se estaba dando a conocer para bien lo que estaba pasando. Es decir, que estaba ordenando la iglesia, estaba poniéndola como debe ser delante del Señor. La iglesia del Señor es su cuerpo, recordemos, y si la cabeza que es Cristo es santo, santo tiene que ser su cuerpo también. Así es que necesitamos cada uno de nosotros vivir en santidad como el Señor lo dice. Y eso está poniendo el apóstol Pablo esa orden o ese orden dentro de la iglesia para vivir en santidad, tratando con cada una de las personas que están en esta iglesia para bien, ¿no? Para bien. Vemos la mano de Dios a través de sus siervos, el querer mantener una iglesia firme en santidad, en su andar, en su testimonio, y no para condenar, sino para ayudar a entender lo que es lo correcto, lo bueno, lo que el Señor está diciendo que se debe hacer. Por eso nosotros como
parte del cuerpo de Cristo, necesitamos andar en los caminos que el Señor ha marcado para cada uno de nosotros, que encontramos en su palabra. Nuestra obediencia y el vivir en santidad hace que glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros seamos conscientes delante del Señor y cada día podamos estar a cuentas con nuestro Dios y con los demás. Nuestro Padre, nuestro Señor, desea que cada uno de sus hijos vivamos conforme su palabra. Ahí tenemos, en su palabra tenemos la guía para saber qué hacer. Pablo sabía que la santidad conviene a la casa del Señor, por eso tocó ese tema, por eso es que él quiere hacer lo correcto, porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe andar en santidad. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque aún lo que causó tristeza pudo producir en el corazón arrepentimiento, Señor, para bien en la vida de la iglesia y de las personas que estaban dentro de esta situación y de toda la iglesia, porque este arrepentimiento producía una nueva manera de vivir, una obediencia, una adoración al Señor en cuanto a vivir conforme dice tu palabra, porque este arrepentimiento fue para salvación, o sea, no para la salvación de sus almas, sino la salvación en cuanto a saber qué hacer, a salir de esta situación, de este problema, para la gloria de Dios. Señor, y gracias porque vemos en Pablo cómo produjo esto para bien. De esa manera la iglesia comenzó a andar o a mirar la vida de otra manera, a andar en obediencia, a andar en santidad, porque Dios eso es lo que remarca a través del apóstol Pablo en estos capítulos. Necesitamos mirar nuestra vida, Señor, y pensar y actuar conforme a tu voluntad. Como dice tu palabra una vez más, la santidad conviene a tu casa. Así cada uno de nosotros, Señor, que vivamos en obediencia a ti, en santidad a ti, y tú haces, Señor, de tu iglesia una iglesia sin mancha, como dice tu propia palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos, cada uno de nosotros, porque vivir en santidad, vivir sin manchar tu santidad, necesita una dependencia única y total de ti, Señor, para que nos guíes, para que nos guardes, Señor, y que podamos glorificar tu nombre con nuestras vidas. Muchas gracias te damos, Dios Todopoderoso, en esta mañana por este nuevo amanecer, nueva oportunidad que nos estás dando. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, oh Dios. Qué interesante que Pablo tuvo que escribir y a través de una carta que es un documento público, tuvo que nombrar, citar un pecado tan escandaloso. Tuvo que disciplinar de una manera que de repente pareciera que fuera muy fuerte, muy exagerado. Pero Dios, y esta carta pública hizo o Dios o produjo tristeza en el corazón de la iglesia de Corinto. Pero qué interesante que esa tristeza fue para arrepentimiento, porque tú obraste, tú ministraste, oh Dios. Fue tu Santo Espíritu que comenzó a redarguir que una iglesia no puede estar viviendo en pecado y que el pecado de uno puede afectar a toda la iglesia y es necesario que el arrepentimiento. Gracias, Dios. Oramos, Padre, que nos prepares en esta hora para participar de uno de tus cultos. Prepáranos, perdónanos todo pecado, sea este pecado de palabra, de pensamiento, sea este pecado de repente un pecado que de repente lo cometimos sin darnos cuenta, oh Dios, pero es pecado. Perdónanos todo pecado, oh Dios, cúbrenos con la sangre de Cristo, prepáranos como iglesia para participar, Dios mío, de uno de los cultos, para darte la gloria y la honra a ti en uno de los cultos, Padre. Y oramos en el nombre de Jesús que mientras tu pueblo postrado te alaba, te exalta, tú, Señor, traigas bendición sobre tu pueblo, traigas liberación, traigas perdón, traigas santidad, oh Dios, traigas sanidad, oh Dios. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy
el pueblo de Dios se reúne para la gloria del Padre. Así es que recordamos culto 8 de la mañana, nuestro primer culto, 8 de la mañana, culto de adoración. A las 10 de la mañana el segundo culto de adoración, y paralelo a este segundo culto estamos con la escuela dominical. Los niños también aprenden a adorar al Señor de acuerdo a su edad y en su lugar. También por la tarde la Academia Bíblica, 5 de la tarde. También recordamos que allá en la iglesia Hija Misión, 10 de la mañana, están para adorar al Señor también en el kilómetro 15,600. Que el Señor bendiga este día a su iglesia.